Buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy les traigo un tema sobre el gran desastre escolar de las escuelas de Chicago, de Puerto Rico, de New York y de Boston, entre otros estados. En estas escuelas es donde se destruye la moral de la juventud. Con esto no quiero decir que todos los estudiantes están siendo destruidos, están siendo abusados en las escuelas por la dejadez de los principales, el permisismo de los maestros, los estorbos de los bullies, entre otros estudiantes molestosos y hasta criminales. Les traigo esto por si yo pudiera prevenir una desgracia más en la vida de algún hijo que un hijo de un padre que me está escuchando. Estas escuelas son muy malas. Estos dirigentes de escuela no les importa poner orden en las escuelas. Es un desastre en donde los jóvenes entran a la escuela superior bastante controlados, y en unos meses después de haber entrado a la escuela superior, a la high, empiezan a tener a mostrar ciertos modismos de libertinaje, de creerse muy seguro de sí mismo, y empieza esa inquietud por hacer cosas indebidas. Enfatizo, no son todos los estudiantes, son muchos, son más del 35% de los estudiantes. Bueno, se dice en Chicago que se están graduando solamente el 20% de los estudiantes en Chicago se están graduando de las escuelas públicas de Chicago. Yo les traigo esta temática por la razón de que esto es un desastre moral a la vida de nuestros hijos, tus hijos, que estás obligado a enviarlos a las escuelas públicas de estos estados. Hay aún más estados en donde los jóvenes aprenden a hacer cosas indebidas en las escuelas, en donde deberían aprender, deberían aprender la materia, pero deberían aprender control de sus morales, de su manera de ser. Y las escuelas no les importa
con la excusa diciendo que eso le toca a los padres. Los padres hacen su trabajo muy bien en sus casas. Una vez entran a la escuela, es la escuela la responsable de que sus hijos se porten bien, se conduzcan bien. Ahí no están los padres, ahí están los maestros, el concejal, la principal, entre otros, que están ahí para mantener el orden. Pero es de los maestros, permitido por su currículum, por sus diferentes modos permitidos para enseñar, son ellos los responsables de enfatizar en sus conductas, no los padres. Los padres hacen todo lo mejor, naturalmente no todos los padres hacen todo lo mejor, pero la gran mayoría de ellos quieren lo mejor para sus hijos. Estas son actitudes adquiridas en las escuelas, no en las casas. En las casas tú no les permites tener malos amigos. En las escuelas, ellos, sin quererlo, inocentemente, encuentran esos malos amigos. Y esos malos amigos son los que los influencian a hacer cosas indebidas. Si en las escuelas pusieran un control para estas malas conductas, estas malas influencias, hubieran menos los estudiantes confundidos. Los maestros, los profesionales del magisterio deberían entender que lo más importante son los estudiantes, no ellos, no sus intereses personales. El desamor es enorme en las escuelas, los maestros no les importa. En muchas escuelas los maestros terminan su trabajo y salen de las escuelas antes que los estudiantes. El desamor es increíble. Es una costumbre del desligarse de los verdaderos intereses en derechos de los estudiantes. Siempre dicen que la culpa es de los padres. Y los padres han creído esto. Mi hijo, vamos por un ejemplo, mi hijo o tu hijo puede portarse muy mal en tu casa. A mí no, yo como principal de la escuela, como dirigente de una escuela, a mí no me importaría lo que los niños, no me importaría tanto. Por supuesto, me gustaría que vinieran mejores a la escuela, pero no me importaría tanto de que sus padres no le enseñaran buena conducta en su hogar, pero en mi escuela se tendrán que comportar y ellos de inmediato lo sabrán. Por tal razón ellos sabrán que en la escuela no se pueden mal comportar, aunque en sus casas sus padres lo dejen hacer lo que les da la gana, pero no en la escuela. En la escuela, el sistema de conducta que debe haber en la escuela debe ser estricto, en donde los jóvenes no se les permitirá conducirse ni influenciar a otros estudiantes a hacer cosas indebidas. Debería haber una vigilancia completa en donde
los profesores, los principales, los concejales, entre otros trabajadores sociales en la escuela deben estar ahí pendientes para que esos estudiantes obtengan el mejor estudio, sin estorbos, sin intimidaciones. Hasta son víctimas. Ha habido estudiantes, son muchos los estudiantes que son víctimas de violencia en esas escuelas. No hay respeto en esas escuelas. Y son muchos los estudiantes que son forzados a dejar la escuela antes de graduarse por miedo a confrontarse con otros estudiantes que no tienen control, porque el sistema escolar no le ha impuesto control a ese estudiante, no le ha importado educarlo de tal manera que él sepa que está en una institución en donde debe controlarse. Es permitido ese descontrol en las escuelas de estos estados. Traigo esta temática porque el problema es enorme, en donde tú envías a tus hijos a la escuela para obtener una educación más avanzada, una educación académica, y termina destruyendo su moral, confundiéndose, siendo abusado hasta por sus mismos maestros, siendo abusado por otros estudiantes, siendo hasta lavado el cerebro, diciéndole cosas libertinas, especialmente a las señoritas y a los jóvenes también. Debemos de mirar a estos problemas de las escuelas de Chicago, Boston, Nueva York, Puerto Rico, entre otros estados, que estoy bien seguro que están destruyendo la moral de los jóvenes. Los jóvenes aprenden a usar droga, a fumar, a tomar, a ver cosas indebidas en la internet. Ya ustedes saben de qué se trata. Son confundidos por otros estudiantes. No hay una regla, no hay un modo. No les ha importado la gerencia, o sea, la administración, los dirigentes de las escuelas, no les ha importado de poner un paro a esta masacre moral. Las escuelas siempre han dado el mal ejemplo. Recuerdo hace 40 años atrás, más o menos, que se les permitió repartir condones a los estudiantes en las escuelas de la raza negra. En las escuelas se han tomado el libertinaje de enseñarle a los niños, a los jovencitos, educación sexual, cuando la educación sexual casi no es necesaria, pero le pertenece en algo a los padres solamente, si fuera necesario. Aunque en un mundo tan confuso como hoy, los padres tienen que tomar cartas en el asunto de la sexualidad de sus hijos, pero no las escuelas. Las escuelas no tienen ese permiso. Además, que de la manera que
que las escuelas se enseñan sexualidad es un libertinaje, es un desastre humano el cómo las escuelas enseñan eso de la sexualidad, cuando eso en sí le pertenece a los padres. La sociedad está destruida por las cuatro esquinas porque donde quiera, programa donde quiera tú ves sexualidad. En la internet, aquí mismo donde yo estoy hablando, eso está por donde quiera, la indecencia está por donde quiera. El sistema de gobierno, también hablo del sistema de gobierno de los Estados Unidos, no le importa deparar esa inmoralidad en donde ya en la China se ha impuesto un programa en la computadora en donde esa inmoralidad de la porno no se permite, no puede entrar a la computadora porque ya es borrada, no puede entrar. En Estados Unidos no le ha importado porque Estados Unidos es la capital de la producción de la pornografía. Esto es terrible. Pero, hablando de las escuelas tienen una gran responsabilidad de poder atender a esos niños de la mejor forma posible y no lo está haciendo. Esos niños están siendo abusados hasta por sus mismos maestros. Se le discrimina cuando son de cierto color, se les habla de una manera despectiva, se le permite que otros estudiantes lo abusen. En sí, el sistema escolar de estas escuelas es mediocre. Ya lo repito de nuevo, en estos días han dicho que las escuelas de Chicago solamente gradúan el 20% de los estudiantes. Eso es terrible saberlo. Yo sí sé que desde que vivo en Chicago o alrededor de Chicago, las escuelas de Chicago siempre han tenido problemas de dinero, de presupuesto. Una escuela donde recibe tanto dinero tenga problemas con el presupuesto, por lo que hay muchos que quieren controlar el presupuesto de las escuelas para malversar su dinero, para usarlos en cosas que tienen muy poco que ver con las escuelas. Y cuando tienen que ver con la escuela, cuando es cuestión de que es necesario usar ese dinero para las escuelas, no lo usan de la mejor manera, del mejor modo. Hasta aquí mi intervención. Quería llamar la atención de este desastre escolar. Gracias.